Resumen de la Biblia del libro Primera de Timoteo, parte número 5. Instrucciones pastorales para distintos grupos. Capítulo 5, versículo 1 al capítulo 6, versículo 2. Introducción. En esta sección, el apóstol Pablo continúa orientando a Timoteo sobre cómo debe conducirse en la iglesia, pero ahora enfoca su enseñanza en las relaciones pastorales dentro de la comunidad. Después de advertir sobre la apostasía y exhortar al ejemplo personal, Pablo desciende a la vida práctica de la congregación, mostrando que la sana doctrina no solo se defiende con palabras, sino que se vive en la manera en que los creyentes se tratan unos a otros. La iglesia no es solo una estructura doctrinal ni una organización religiosa, es una familia espiritual, la casa de Dios, compuesta por personas de distintas edades, trasfondos, necesidades y responsabilidades. En ella conviven ancianos y jóvenes, líderes y servidores, personas fuertes en la fe y otras en situaciones de vulnerabilidad. Por eso, el trato hacia cada grupo debe estar marcado por respeto, amor, justicia y sabiduría. Pablo entiende que la madurez espiritual se refleja en la forma en que se manejan las relaciones. El liderazgo pastoral no consiste únicamente en enseñar desde el púlpito, sino en saber corregir con mansedumbre, cuidar con compasión, honrar con justicia y disciplinar con imparcialidad. Cada interacción dentro de la iglesia es una oportunidad para reflejar el carácter de Cristo. En estos versículos, Pablo aborda temas muy concretos: el trato hacia ancianos y jóvenes, el cuidado responsable de las viudas verdaderas, el honor debido a los líderes fieles y la responsabilidad en la disciplina dentro de la iglesia. También establece principios de equidad y prudencia en la toma de decisiones. Cada instrucción revela que la vida congregacional debe reflejar el carácter de Dios en cada relación. Cuando el respeto guía la corrección, la compasión acompaña la ayuda y la justicia regula la disciplina, la iglesia se convierte en un testimonio vivo del Evangelio. Trato hacia ancianos, jóvenes, viudas y líderes. Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 1 al 2. Pablo inicia esta sección abordando algo profundamente práctico: la actitud pastoral en las relaciones dentro de la iglesia. Antes de hablar de estructuras o responsabilidades formales, señala el tono y la manera en que deben manejarse las interacciones personales. Le dice a Timoteo que no reprenda con dureza al anciano, sino que lo exhorte como a un padre. Esta instrucción es significativa. Aunque Timoteo tenía autoridad espiritual, no debía ejercerla con aspereza ni superioridad. La corrección debía estar marcada por el respeto y la honra, especialmente hacia quienes eran mayores en edad. A los jóvenes debía tratarlos como a hermanos. Esto elimina cualquier actitud de distancia o frialdad. El liderazgo no crea jerarquías emocionales, sino vínculos de cercanía y compañerismo espiritual. A las ancianas debía considerarlas como madres. Esta comparación eleva el trato hacia ellas a un nivel de afecto, consideración y cuidado especial. No eran simplemente miembros de la congregación, sino figuras dignas de estima y protección. A las jóvenes debía tratarlas como hermanas, con toda pureza. Pablo añade esta aclaración para enfatizar la integridad moral en las relaciones pastorales. El liderazgo espiritual debe estar libre de cualquier sombra de impropiedad o ambigüedad. La pureza protege tanto al líder como a la comunidad. Este principio establece un fundamento esencial: la iglesia debe funcionar como una familia espiritual. En una familia sana hay respeto entre generaciones, apoyo mutuo y cuidado genuino. La corrección no se ejerce con arrogancia ni con dureza, sino con amor firme y consideración. El liderazgo pastoral, entonces, no es autoritario, sino relacional. No se trata de imponer, sino de guiar; no de dominar, sino de acompañar. La autoridad espiritual se fortalece cuando está sostenida por el afecto sincero y el trato digno. Cada grupo dentro de la iglesia merece un trato amoroso y respetuoso, reflejando la unidad y el cuidado mutuo que deben caracterizar al pueblo de Dios. Cuando estas relaciones se manejan con sabiduría y pureza, la iglesia se convierte en un verdadero hogar espiritual donde cada persona encuentra honra y protección. Cuidado de las viudas verdaderas. Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 3 al 16. En esta sección, Pablo dedica una atención especial al cuidado de las viudas, lo cual revela la profunda sensibilidad social y espiritual de la iglesia primitiva. En el mundo antiguo, una viuda sin familia estaba en una situación de gran vulnerabilidad económica y social.
Por eso, la manera en que la comunidad cristiana respondía a esta necesidad era un reflejo directo de su fidelidad al carácter compasivo de Dios. Pablo instruye a Timoteo: honra a las viudas que en verdad lo son. La palabra honra aquí implica más que respeto verbal, incluye apoyo práctico y material. Honrar significaba reconocer su dignidad y suplir sus necesidades reales. Sin embargo, el apóstol establece una distinción importante entre las viudas verdaderas, aquellas que estaban completamente solas y dependían de Dios, y aquellas que tenían hijos o familiares capaces de sostenerlas. En estos casos, la responsabilidad recaía primero en la familia. Pablo afirma que cuidar de los propios es una expresión básica de la fe, y que descuidar esta obligación contradice el testimonio cristiano. Este principio muestra equilibrio: la Iglesia debe ser compasiva, pero también sabia y ordenada en su ayuda. El apoyo comunitario no reemplaza la responsabilidad familiar cuando ésta puede cumplirse. Pablo describe a la viuda verdadera como una mujer que ha puesto su esperanza en Dios y persevera en súplicas y oraciones. Su vida refleja dependencia espiritual y devoción. En contraste, advierte sobre quienes viven entregadas a los placeres, indicando que la ayuda de la Iglesia no debía fomentar irresponsabilidad o desorden moral. Además, el apóstol da orientaciones prácticas respecto a la edad y la conducta de aquellas que podían ser inscritas para recibir apoyo continuo. Esto demuestra que el cuidado no era improvisado, sino organizado y responsable. Este pasaje deja claro que la fe cristiana no es solo doctrina proclamada, sino amor expresado en acciones concretas. Cuidar de las viudas verdaderas significaba ofrecer protección, sustento y comunidad. Era una manera visible de manifestar el Evangelio. Pero Pablo también enfatiza que la ayuda no era meramente económica. La comunidad esperaba que la vida de quien recibía apoyo reflejara piedad, gratitud y compromiso espiritual. La asistencia formaba parte de un vínculo más amplio de vida compartida dentro del cuerpo de Cristo. Así, este capítulo muestra una iglesia que combina compasión con responsabilidad, generosidad con discernimiento y ayuda material con compromiso espiritual. Cuando la comunidad actúa de esta manera, el amor de Dios se hace tangible y visible en medio de la sociedad. Honor a los ancianos que gobiernan bien. Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 17 al 20. En esta parte de la carta, el apóstol Pablo dirige la atención hacia los ancianos que ejercen liderazgo dentro de la Iglesia. Después de hablar sobre el trato respetuoso entre generaciones y el cuidado de las viudas, ahora enfatiza la importancia de valorar correctamente a quienes llevan la carga espiritual de la congregación. Pablo afirma que los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, especialmente aquellos que trabajan en la predicación y la enseñanza. La expresión doble honor no se limita a un reconocimiento verbal, incluye respeto profundo, estima pública y también apoyo material. El ministerio fiel no debía ser ignorado ni menospreciado. Al destacar a quienes se dedican a la predicación y enseñanza, Pablo subraya el peso y la responsabilidad de esa labor. Enseñar la palabra no es una tarea ligera, implica estudio constante, cuidado doctrinal y compromiso pastoral. La salud espiritual de la Iglesia depende en gran medida de la fidelidad en este ministerio. El apóstol refuerza su enseñanza apelando al principio bíblico de que el obrero es digno de su salario. De esta manera, deja claro que sostener económicamente a los líderes que sirven fielmente no es un favor, sino un acto de justicia. La Iglesia demuestra madurez cuando honra adecuadamente a quienes la edifican espiritualmente. Sin embargo, Pablo no presenta un liderazgo intocable o inmune a evaluación. También establece límites claros respecto a las acusaciones contra un anciano. Estas no debían aceptarse sin la confirmación de 2 o 3 testigos. Esta medida protege al líder de acusaciones impulsivas o malintencionadas, algo especialmente importante en una posición visible y vulnerable. Pero si un anciano persiste en el pecado, la respuesta debía ser firme, debía ser reprendido delante de todos. Esta corrección pública no tenía como fin la humillación, sino la restauración y el testimonio. Además, servía como advertencia para que otros comprendieran la seriedad del llamado al liderazgo. Aquí vemos un equilibrio notable: honor con responsabilidad, apoyo con rendición de cuentas, respeto con disciplina cuando es necesario. La autoridad espiritual no es privilegio sin consecuencias, es servicio bajo la mirada de Dios.
Este pasaje enseña que una iglesia saludable valora a sus líderes fieles, pero también mantiene estándares claros de integridad. Cuando el honor y la justicia caminan juntos, el liderazgo se fortalece y la congregación crece en confianza y estabilidad espiritual. Responsabilidad en la disciplina dentro de la iglesia. Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 21 al capítulo 6, versículo 2. En esta sección final del capítulo, Pablo eleva el tono de su exhortación y coloca a Timoteo bajo una solemne responsabilidad. Le recuerda que sus decisiones dentro de la iglesia no son meramente administrativas, sino espirituales y se toman delante de Dios. Le encarga actuar sin prejuicios ni favoritismos. En la comunidad cristiana no debe haber decisiones basadas en simpatías personales, presiones sociales o influencias externas. La disciplina, el reconocimiento y la corrección deben ejercerse con absoluta imparcialidad. El liderazgo pastoral no responde a intereses humanos, sino a principios divinos. Pablo enfatiza la seriedad de esta tarea al mencionar la presencia de Dios y de Cristo como testigos de estas decisiones. Esto añade un peso reverente al ministerio pastoral. Cada corrección, cada restauración y cada nombramiento deben hacerse con conciencia de que se está sirviendo bajo autoridad celestial. Luego advierte, no impongas las manos con ligereza. Esta frase se refiere al acto de reconocer o establecer a alguien en una responsabilidad ministerial. Pablo aconseja prudencia. El liderazgo no debe otorgarse apresuradamente ni basarse solo en impresiones superficiales. Se requiere discernimiento, evaluación del carácter y tiempo para observar la madurez espiritual. Además, Timoteo debía guardarse puro. Esto implica que su propia vida debía mantenerse íntegra mientras ejercía disciplina. Un líder no puede corregir eficazmente si descuida su propio caminar. Pablo añade una reflexión interesante. Algunos pecados son evidentes, mientras que otros se manifiestan después. De igual manera, las buenas obras pueden ser visibles o reconocidas con el tiempo. Esto refuerza la necesidad de paciencia y sabiduría al evaluar a las personas. No todo es inmediatamente evidente, por lo que el liderazgo requiere observación cuidadosa y equilibrio. Finalmente, al entrar en el inicio del capítulo 6, Pablo se dirige a los siervos que están bajo yugo. Les instruye a honrar a sus amos para que el nombre de Dios y la doctrina no sean blasfemados. En el contexto histórico, muchos creyentes vivían bajo estructuras sociales difíciles, pero su conducta debía reflejar el carácter de Cristo incluso en esas circunstancias. Aquí resalta un principio fundamental: la vida cotidiana del creyente impacta directamente el testimonio del Evangelio. La fe no se limita al culto o a la enseñanza doctrinal, se manifiesta en la forma en que se vive bajo autoridad, en el trabajo y en las relaciones sociales. En conjunto, este pasaje muestra que la Iglesia debe ejercer disciplina con justicia, nombrar líderes con prudencia y vivir con integridad en todos los ámbitos. La responsabilidad pastoral no es ligera, se ejerce delante de Dios y afecta el testimonio público del Evangelio. Cuando la imparcialidad, la pureza y la reverencia guían las decisiones, la comunidad refleja el orden, la justicia y la santidad del Dios al que sirve. Conclusión. Este pasaje nos enseña que la Iglesia no es simplemente una organización religiosa ni un lugar de reuniones semanales, sino una comunidad viva donde cada relación debe reflejar el carácter de Cristo. La fe cristiana se manifiesta en la manera en que los creyentes se tratan unos a otros, asumen responsabilidades y ejercen autoridad. A lo largo de estas instrucciones, Pablo nos muestra principios que siguen siendo profundamente actuales. El trato dentro de la Iglesia debe estar marcado por respeto y pureza. La comunidad cristiana funciona como una familia espiritual. El liderazgo no se ejerce con dureza ni superioridad, sino con afecto, dignidad y transparencia moral. Cada generación y cada grupo merece consideración y honra. La compasión hacia los necesitados es parte esencial de la fe. El cuidado de las viudas revela que el Evangelio no es solo proclamación, sino acción concreta. La Iglesia debe ser un lugar donde los vulnerables encuentran apoyo, protección y dignidad, combinando generosidad con sabiduría. Los líderes fieles merecen honor, pero también están sujetos a responsabilidad. El ministerio no es un privilegio exento de rendición de cuentas. Aquellos que sirven con fidelidad deben ser reconocidos y sostenidos, pero también evaluados con justicia y disciplina cuando sea necesario. La disciplina debe ejercerse con justicia e imparcialidad.
Las decisiones dentro de la Iglesia no pueden basarse en favoritismos ni presiones humanas. Se toman delante de Dios, con reverencia y discernimiento, buscando siempre la restauración y la pureza de la comunidad. La conducta diaria de los creyentes afecta el testimonio del Evangelio. La fe no se limita al culto ni al púlpito. Se refleja en el trabajo, en el hogar y en toda relación bajo autoridad. Cada acción puede honrar o desacreditar el nombre de Dios ante el mundo. En conjunto, estas enseñanzas revelan que la vida pastoral no se reduce a la predicación pública, sino que abarca cada relación, cada decisión y cada acto dentro de la comunidad. La espiritualidad auténtica se vive en lo cotidiano. Cuando la Iglesia practica el respeto, la compasión, la justicia y la integridad, se convierte en un reflejo visible del amor, la santidad y la fidelidad de Dios en medio del mundo. Y entonces, más que una institución, se transforma en una familia espiritual donde el carácter de Cristo se hace evidente en cada vínculo.